La coalición galáctica estaba al borde del colapso. Formada siglos atrás para contrarrestar la agresiva expansión de los dominios Cenari, las especies miembros de la coalición eran diversas, cada una con fortalezas y debilidades únicas. Sin embargo, años de guerra implacable habían cobrado su precio. Los planetas yacían en ruinas. Las flotas estaban diezmadas y la moral estaba en su punto más bajo. En el corazón de la capital de la coalición, el planeta Aris, el Alto Consejo se reunió para una reunión crucial. Representantes de las diversas especies miembros llenaron el gran salón. Con rostros marcados por la preocupación, en el centro de la sala se encontraba el alto consejero Taris, un sabio y respetado líder de la especie Urales, conocido por su perspicacia estratégica y habilidades diplomáticas. Estimados miembros del Consejo, Taris comenzó a hablar con autoridad. Nos encontramos en una encrucijada. Nuestras defensas se están desmoronando y el avance Cenari es implacable. Solo nos queda una opción: buscar la ayuda de la humanidad. Un murmullo de disensión recorrió la asamblea. Los humanos eran un grupo espacial relativamente joven. La raza Fering, que recientemente había logrado viajar más rápido que la luz, su decisión de permanecer neutral frustró a muchos dentro de la coalición, quienes los consideraban aislacionistas e ingenuos. El consejero Dravos, un reptiliano cariano, expresó el escepticismo compartido por muchos humanos. Son inexpertos y no han sido probados. ¿Qué pueden ofrecer que nosotros, con todos nuestros siglos de guerra, no podamos ofrecer? Taris levantó la mano para silenciar la sala. Los humanos poseen una adaptabilidad y resiliencia únicas. Sus avances tecnológicos son impresionantes y sus mentes estratégicas podrían ser la clave para cambiar el rumbo. Debemos persuadirlos para que se unan a nuestra causa. Una delegación fue enviada rápidamente a la Tierra. Los enviados, incluyendo representantes de las especies más influyentes de la coalición, esperaban convencer a la humanidad de la grave situación y la necesidad de su participación en la Tierra. La llegada de los enviados alienígenas creó un frenesí mediático. Los canales de noticias transmitieron imágenes de la delegación de la coalición con sus apariencias variadas y a menudo impresionantes. Para muchos humanos, este fue su primer encuentro directo con seres extraterrestres. Los enviados recibieron una audiencia con los líderes de la Tierra en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. La secretaria general, María González, los recibió con una mezcla de curiosidad y temor. La alta consejera Taris presentó su caso con elocuencia, detallando los horrores infligidos por los Cenari y la desesperada necesidad de ayuda de la coalición. La sala quedó en silencio mientras imágenes de planetas devastados y colonias de refugiados llenaban la pantalla. Tras una larga pausa, la secretaria general González habló. Su súplica es imperiosa, alta consejera, pero la humanidad siempre ha dudado en involucrarse en conflictos más allá de nuestras fronteras. ¿Por qué deberíamos arriesgar nuestras vidas y recursos en una guerra que no nos pertenece? La mirada de Taris era firme porque si no se detiene a los Cenari, eventualmente llegarán a su mundo. Esta guerra no es solo nuestra, sino que amenaza a toda la galaxia. La fuerza y el ingenio de la humanidad podrían marcar la diferencia entre la victoria y la aniquilación. El debate continuó hasta altas horas de la noche. Líderes de la Tierra, SCI, ITI y estrategas militares se sopesaron los riesgos y beneficios, y finalmente se llegó a un consenso. Se anunció al mundo que la humanidad se uniría a la coalición galáctica en su lucha contra el dominio Cene. Comenzaron los preparativos. Los puertos espaciales de la Tierra bullían de actividad. Ingenieros y científicos trabajaron incansablemente para preparar la flota, mientras soldados y pilotos recibían entrenamiento intensivo sobre tácticas y tecnología de la coalición. El esfuerzo bélico de la humanidad estaba en pleno apogeo. El almirante Marcus Steele, un oficial condecorado conocido por su brillantez estratégica y su inquebrantable determinación, fue designado para liderar la flota humana. Dirigiéndose a sus oficiales, habló con convicción. Estamos al borde de una nueva era. Nuestra participación en esta guerra no solo determinará el destino de la coalición, sino que también definirá el lugar de la humanidad en la galaxia. Lucharemos con honor, coraje y determinación mientras la flota humana se prepara para embarcarse en su primera misión. Los habitantes de la Tierra observaban con una mezcla de orgullo y aprensión. Sabían que había mucho en juego, pero también creían en su capacidad para marcar la diferencia. Había llegado el momento de que la humanidad demostrara su valía en el escenario galáctico. La flota de la coalición galáctica era un mosaico de naves de docenas de especies, cada una diseñada con sus tecnologías y estéticas únicas.
Si bien las naves de la coalición eran diversas, compartían un rasgo común: estaban desgastadas por la batalla. Años de guerra continua las habían dejado marcadas y con una necesidad desesperada de reparación. Al borde del sistema de Sierra, la flota de la coalición esperaba la llegada de la humanidad. Sus naves flotaban en el vacío, un sombrío recordatorio del costo de la guerra. Los miembros de la tripulación, una mezcla de varias especies, cargaban con el peso de incontables batallas perdidas y camaradas caídos. La esperanza era un bien escaso cuando la flota de la humanidad finalmente apareció. Era un espectáculo digno de contemplar. Elegantes y formidables, las naves se deslizaron en formación con una precisión que decía mucho sobre su disciplina y destreza tecnológica. La nave insignia, la Égida, lideró la flota. Su diseño, una combinación perfecta de funcionalidad y estética, repleto de armamento avanzado y sistemas de escudos. A bordo de la nave de mando de la coalición, el almirante Kear, un experimentado estratega de la especie reptiliana Drari, observaba a los recién llegados con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Había oído mucho sobre el potencial de la humanidad, pero permanecía. El almirante Stil Ketar, poco convencido, saludó por el comunicador con voz grave y autoritaria. «Bienvenidos a la flota de la coalición. Espero que su confianza sea fundada. No se debe subestimar a los Enari». La respuesta del almirante Stil fue tranquila y segura. «Gracias, almirante Kear. Entendemos la gravedad de la situación y estamos preparados para hacer lo que sea necesario para cambiar el rumbo. Nuestras naves y tripulaciones están listas para el desafío». Las dos flotas se fusionaron, y las naves de la humanidad tomaron posiciones estratégicas junto a sus homólogas de la coalición. La integración fue perfecta, un testimonio de la cuidadosa planificación y coordinación que se había llevado a cabo mientras la flota combinada se preparaba para su primera operación conjunta. El almirante Steele reunió a sus oficiales superiores en la sala de guerra del eje. La sala estaba presidida por una gran mesa hueca que mostraba un mapa detallado del sistema Estera. Su objetivo: el sistema era una fortaleza crucial para los Enari. Fuertemente fortificada y estratégicamente vital, nuestro objetivo es claro. Steele comenzó con voz firme y autoritaria. Atacaremos el corazón de defensa Enari en el sistema Zara. Este será un asalto coordinado en el que cada nave y escuadrón desempeñará un papel fundamental. Nuestro objetivo es fortalecer sus defensas y allanar el camino para una invasión terrestre. Se dirigió a la capitana Rebecca Ayes, su segunda al mando y una brillante estratega. «Capitán Ayes, usted liderará la primera oleada de cazas. Apunte a sus defensas exteriores y cree una abertura para nuestras naves capitales». Ayes asintió con determinación. «Entendido, almirante, no les daremos cuartel». Steele se dirigió al teniente comandante Terry Ayes, jefe de la división de ingeniería. «Comandante Ayes, asegúrese de que nuestros generadores de escudos y sistemas de armas funcionen a su máxima eficiencia. No podemos permitirnos ningún fallo durante el asalto». Asís respondió con confianza. «Considérelo hecho, almirante. Nuestros sistemas funcionarán a la perfección mientras los oficiales parten para prepararse para la misión». Steele tomó un momento para reflexionar sobre la gravedad de la situación. El destino de la coalición y posiblemente de toda la galaxia recaía sobre sus hombros, pero tenía fe en su tripulación y en la capacidad de la humanidad para estar a la altura de las circunstancias. La flota saltó al hiperespacio. Las estrellas se extendían en rayos de luz al recorrer vastas distancias. El viaje fue breve, pero la tensión era palpable. Cada miembro de la tripulación conocía lo que estaba en juego y estaba preparado para darlo todo. Al emerger al sistema Estera, fueron recibidos por un sitio que habría intimidado incluso a los guerreros más experimentados. Una vasta armada Enari, repleta de armamento y lista para defender su fortaleza. Las naves Enari eran angulares y amenazantes, diseñadas para máxima intimidación y letalidad. El almirante Steele no perdió tiempo. Todas las naves atacan a voluntad. Apunta a sus naves de mando e interrumpe sus formaciones. Los atacamos rápido y con fuerza. La batalla estalló con una ferocidad que tomó a los Enari por sorpresa. El armamento y las tácticas avanzadas de la humanidad demostraron ser devastadoramente efectivas. Plasma. Los cañones dispararon en rápida sucesión, destrozando los cascos enemigos. Los cazas se abrieron paso entre el caos lanzando ataques precisos que dejaron a los Enari tambaleándose. Las naves de la coalición, inspiradas por la audacia de la humanidad, lucharon con renovado vigor.
Juntos formaron una fuerza imparable, desmantelando sistemáticamente las defensas Enari. El vacío se llenó con los restos de las naves destruidas y los destellos de las armas de energía mientras la batalla rugía. El almirante Ketar no pudo evitar sentir asombro. La humanidad había aportado un nuevo nivel de brillantez estratégica e innovación tecnológica a la coalición por primera vez en años. La victoria parecía estar al alcance. El asalto de la flota combinada fue implacable. En cuestión de horas, las fuerzas Enari estaban desorganizadas. Su estructura de mando destrozó el sistema Stara, que una vez fue símbolo del dominio Cenari, que había caído en manos de la coalición mientras los últimos restos de la flota Cenari huían. Las fuerzas de la coalición celebraron su dura victoria. El almirante Steele se dirigió a la flota. Su voz, llena de orgullo, hoy ha demostrado a la galaxia que la unidad y la determinación pueden vencer a cualquier enemigo. Este es solo el comienzo. Juntos, terminaremos esta guerra y restauraremos la paz. El triunfo en Staris fue un punto de inflexión. La humanidad demostró su valía, ganándose el respeto y la admiración de la coalición. El escenario estaba listo para la siguiente fase de su campaña y la galaxia observaba con gran expectación, sabiendo que con la llegada de la humanidad todo había cambiado. El éxito en Staris electrizó a la coalición y conmocionó al dominio Cenari. Sin embargo, el almirante Marcus Steele sabía que esta victoria era solo el primer paso de una campaña mucho mayor. La verdadera prueba se avecinaba mientras la humanidad y sus nuevos aliados se preparaban para enfrentarse al enemigo en múltiples frentes. La flota puso rumbo al planeta Seria, controlado por los Enari, un mundo fuertemente fortificado que servía como un importante centro de suministro para los esfuerzos bélicos de los dominios. Los informes de inteligencia indicaban una presencia sustancial de los Enari, incluyendo sus formidables naves capitales e instalaciones terrestres. La captura de Seria interrumpiría sus líneas de suministro y afectaría un golpe significativo para su máquina de guerra mientras la flota se acercaba a Seria. La atmósfera a bordo de las naves era tensa, pero el resuelto almirante Steele, en el puente de la His, se encontraba frente a una enorme pantalla holográfica que describía su plan de batalla. A su alrededor estaban sus oficiales superiores, incluido el capitán Rebecca Hayes y el teniente comandante Terika Asís, cada uno listo para ejecutar su parte de la misión. Escuchen todos. Steele comenzó su voz, llevando el peso del mando. Nuestro objetivo es abrirnos paso a través de la flota Cenari y establecer control orbital sobre Seria. Capitán Ay, sus cazas liderarán la carga, apuntando a sus principales posiciones defensivas. Teniente comandante Ayes, asegúrese de que nuestros escudos y armas estén a plena capacidad. No podemos permitirnos ningún fallo, ya que las órdenes se retrasaron y se realizaron los preparativos finales. La flota emergió del hiperespacio para encontrar a las fuerzas Cenari ya movilizadas. La flota enemiga, una nube oscura de amenazantes naves de guerra, estaba lista para la batalla. El silencio del espacio fue destrozado por el rugido de los motores y el crepitar de las armas de energía mientras ambos bandos se enfrentaban en una tormenta de destrucción. La capitana Hayes dirigió a su escuadrón a la batalla. Su caza, zigzagueando entre el fuego enemigo con una habilidad inigualable. Escuadrón 1. Sigue mi ejemplo. Activó sus baterías delanteras y abrió un camino para nuestras naves capitales. Sus órdenes se ejecutaron a la perfección. Los cazas humanos atravesaron la formación enemiga lanzando ataques de precisión que inutilizaron las defensas clave de Tari. Tras ellos, las naves de guerra más grandes de la coalición avanzaron con sus cañones, desatando descargas devastadoras que destrozaron las filas enemigas. Mientras tanto, a bordo de la nave de mando Cenari, la Suprema, el comandante solo observó el desarrollo de la batalla con una mezcla de ira e incredulidad. Las tácticas humanas eran completamente diferentes a todo lo que había encontrado. Su implacable asalto rompió sus defensas cuidadosamente establecidas. Todas las unidades se reagruparon y contraatacaron. Se lo gritó con un gruñido gutural. No dejen que atraviesen nuestras líneas a pesar de los esfuerzos de Centaur. El asalto humano resultó imparable. La perspicacia estratégica del almirante Steele brilló al dirigir la flota con precisión, explotando cada debilidad en la formación enemiga. La flota Centaur, una vez símbolo de su dominio, comenzó a flaquear bajo el ataque implacable. Mientras la batalla espacial se desataba, un equipo de operaciones encubiertas se preparaba para su misión. Superficie Siria, liderada por la capitana Sarah Connor, una soldado de élite conocida por su valentía e ingenio. El equipo tenía la tarea de infiltrarse en la estación de mando Cenari y desactivar la red de defensa del planeta. Vamos a entrar en calor.
Connor informó a su equipo mientras abordaban su nave de desembarco sigilosa. Nuestro objetivo principal es destruir su red de defensa. Objetivo secundario: recopilar toda la información de inteligencia en Tari. Operaciones de mando: muévanse rápido. Estén alerta y vigilen sus espaldas. La nave de desembarco descendió por la atmósfera, evitando ser detectada mediante tecnología de sigilo avanzada, a medida que se acercaban a su zona de aterrizaje. El equipo se preparó para un ataque inmediato. La rampa bajó y Connor lideró la carga hacia las instalaciones enemigas. Los soldados Cenari estaban listos. Sus imponentes siluetas y armadura avanzada los convertían en formidables adversarios. Pero el equipo de Connor, equipado con trajes y armas EXO de última generación, luchó con una ferocidad sin igual. Fuego láser y explosiones llenaron los pasillos mientras los humanos avanzaban sistemáticamente, eliminando cualquier resistencia. «Abran paso a la sala de control», gritó Connor. «Sobre la guarida de la batalla, necesitamos desactivar esa red antes de que nuestra flota pueda comenzar el bombardeo orbital a pesar de Fierce oposición». El equipo avanzó metódicamente. Connor al frente ejemplificó calma bajo presión. Su mente táctica navegaba el caos con facilidad. Cada Cenari caído los acercaba un paso más a su objetivo. Finalmente, penetraron en la sala de control. El técnico Javier Morales se puso a trabajar de inmediato. Hackeando el sistema. Sus dedos sobrevolaron la consola. «Cúbreme. Esto podría tardar un minuto». Mientras el equipo aseguraba el área, el sonido de los refuerzos acercándose se hizo más fuerte. Connor sabía que se les estaba acabando el tiempo. «Date prisa. Morales, no podemos contenerlos para siempre». Con un pitido triunfal, Morales desactivó la red de defensa. «Lo conseguí. La red está abajo». El éxito al desactivar la red de defensa abrió una ventana crítica para la flota de la coalición. El almirante Steele no perdió tiempo. «Todas las naves comienzan el bombardeo orbital. Apunten a sus instalaciones terrestres y despejen el camino para nuestras fuerzas terrestres». Desde la órbita alta, las naves de guerra de la coalición desataron un bombardeo implacable de plasma y proyectiles cinéticos que golpeaban las fortificaciones Cenari debajo. Las defensas, una vez impenetrables, se derrumbaron bajo. El ataque envió oleadas de pánico a través de las filas Cenari en la superficie. La capitana Connors y su equipo recibieron nuevas órdenes de mantener su posición y asegurar la estación de mando hasta que llegaran los refuerzos. El sonido de explosiones distantes y la vista de naves Cenari cayendo del cielo reforzaron su determinación. Sin embargo, los Cenari estaban lejos de ser derrotados. Oleadas de soldados enemigos convergieron en la estación de mando, decididos a recuperarla. Connor y su equipo fortificaron sus posiciones, preparándose para el inevitable asalto entrante. Mantener la línea. Connor ordenó con voz firme a pesar de las terribles circunstancias. La batalla que siguió fue brutal. Soldados Cenari, impulsados por la desesperación y la furia, se lanzaron contra los defensores humanos. Los pasillos de la estación de mando se convirtieron en un desafío mortal, lleno de los sonidos de disparos, explosiones y los gritos de los heridos. Connor luchó con determinación implacable. Su entusiasmo aumentó su fuerza y velocidad. Se movió a través del caos con precisión quirúrgica. Su rifle, encontrando su objetivo con cada disparo. A su lado, el sargento Alexi Petro. Una figura corpulenta de poder puro usó su armamento pesado con un efecto devastador, aniquilando oleadas de atacantes. Mientras la batalla se intensificaba, la teniente Naomi Kim, médica del equipo, trabajó incansablemente para tratar a los heridos. Su calma y rapidez de mano salvaron muchas vidas. Sus esfuerzos fueron cruciales para mantener al equipo listo para el combate. A pesar de sus valientes esfuerzos, la gran cantidad de Cenari comenzó a pasar factura. Connor sabía que no podían resistir indefinidamente. «Necesitamos esos refuerzos ahora», gritó por su comunicador, esperando que la flota fuera consciente de su situación. El almirante Steele supervisó la situación de cerca. Viendo la intensidad de la batalla terrestre, tomó una decisión decisiva: desplegar las tropas terrestres inmediatamente. El equipo de Connor necesita apoyo y necesitamos asegurar esa estación de mando. Las naves de desembarco que transportaban las fuerzas terrestres de la coalición descendieron en medio de la batalla. Desembarcando en medio del intenso fuego, los refuerzos, una mezcla de humanos y soldados de la coalición, cargaron contra la batalla. Su llegada inclinó la balanza con la potencia de fuego adicional. Connor y su equipo lograron hacer retroceder a Cenari asegurando el puesto de mando,
Las fuerzas combinadas arrasaron las posiciones enemigas restantes, obligando a los Enari a retirarse por completo mientras el polvo se asentaba. Capitán, Connor se encontraba entre las ruinas de la estación de mando, inspeccionando el campo de batalla. El coste había sido alto, pero la misión fue un éxito. Siria, una importante fortaleza Senari, estaba ahora bajo el control de la coalición. La voz de la almirante Steele resonó a través de su comunicador. Excelente trabajo, Capitán Kanner. Han conseguido una victoria vital para la coalición. Prepárense para la extracción y reagrúpense con la flota. Tenemos más batallas por delante y necesitaremos su experiencia. Connors reconoció la orden con una mezcla de agotamiento y orgullo. La batalla por Siria había sido feroz, pero era un paso crucial hacia su objetivo final, derrotar al dominio Senari de una vez por todas. Mientras se preparaban para abandonar el planeta devastado por la guerra, los soldados sabían que su lucha estaba lejos de terminar, pero estaban listos para lo que viniera después. El almirante Marcus Steele permanecía en el puente de la égida observando las pantallas tácticas que llenaban el aire con datos holográficos. La victoria en Siria había sido un paso crucial, pero Steele sabía que la guerra estaba lejos de terminar. La coalición necesitaba un golpe decisivo. Para romper la espina dorsal del dominio Senari, ese golpe llegaría en forma del arma más avanzada y secreta de la humanidad, el cañón Nova. Desarrollado en el más absoluto secreto, el cañón Nova era un arma de un poder sin precedentes. Era capaz de generar una explosión de energía concentrada que podía aniquilar flotas enteras de un solo disparo. Hasta ahora, había permanecido oculto. Era un último recurso que podía cambiar el rumbo en las situaciones más desesperadas. Almirante Steele, la flota está lista, dijo la capitana Rebecca Hayes. Sus ojos reflejaban la misma determinación que los había guiado a través de incontables batallas. Steele asintió. Su rostro, una máscara de resultado, resolvió bien. Nuestro objetivo es la nave insignia Senari, la ira del núcleo. Es su nave de guerra más poderosa y su destrucción enviará un mensaje claro a todo el dominio. La ira del núcleo era un coloso, un acorazado repleto de armas y protegido por capas de escudos y armadura. Servía no solo como nave de mando, sino también como símbolo del poder Senari. Destruirlo desmoralizaría al enemigo y lo perturbaría. Su estructura de mando, el Aegis, junto con su escolta de naves de la coalición, entró en el sector Darnek, donde estaba estacionado el Razov Kore. La flota enemiga, alertada de su presencia, comenzó a movilizarse. La tensión en el puente del Aegis era palpable. Todas las naves se preparan para el combate. Activen el cañón Nova y comiencen las secuencias de carga. Steele ordenó que el cañón Nova, alojado en su interior, comenzara a vibrar con energía. Ingenieros y técnicos monitorearon los niveles de energía para asegurarse de que todo estuviera en perfecta alineación. El proceso de carga tomó tiempo y durante este lapso fueron vulnerables. Las naves enemigas se acercan rápidamente. Almirante, debemos contenerlas hasta que el cañón esté listo. Hayes informó. La mirada de Steele se endureció. Lancen todos los cazas y ataquen al enemigo. Protejan el Aegis a toda costa. El capitán Hayes transmitió las órdenes y el espacio alrededor del Aegis estalló en caos mientras los cazas de la coalición salían en masa para enfrentar la embestida Senari. La flota enemiga, al darse cuenta de la importancia del Aegis, centró sus ataques en... Oleadas de cazas y bombarderos enemigos se lanzaron contra la nave insignia humana, pero las fuerzas de la coalición, inspiradas por la resiliencia de la humanidad, lucharon con tenacidad. Los escudos se mantenían al 80%. El teniente comandante Terik Hayes informó. Sus dedos, bailando sobre los paneles de control, manténgannos en marcha. Terik, solo necesitamos unos minutos más. Steele respondió con la mirada fija en la pantalla táctica. La batalla se intensificó. Las naves de la coalición formaron un perímetro protector alrededor de la Aegis. Sus armas brillaban a pesar de las abrumadoras adversidades. Mantuvieron su posición, ganando tiempo precioso para que el cañón Nova cargara. Finalmente, llegó el momento. El cañón Nova está completamente cargado y listo para disparar. El almirante e ingeniero anunció con voz firme y expectante. Steele dio un paso adelante, entrecerrando los ojos mientras concentraba en la ira del núcleo. Objetivo fijado, lucha contra el cañón Nova. La Aegis se estremeció cuando el cañón Nova desató su devastadora energía. Un rayo de luz cegador se disparó, atravesando el vacío y golpeando la ira del núcleo con una precisión inquebrantable.
Los escudos de los Dreadnought Cenari brillaron con intensidad mientras luchaban por contenerlos. El inmenso poder, pero feudal, atravesó la nave, partiéndola por la mitad y provocando una explosión masiva que consumió todo a su alrededor. El vacío se llenó con los escombros de la ira del núcleo, el otrora poderoso símbolo de poder Cenari, ahora reducido a un campo de escombros. La flota enemiga, presenciando la destrucción de su nave insignia, vaciló. El pánico se extendió por sus filas y el asalto coordinado se desmoronó cuando las naves comenzaron a retirarse. Los vítores estallaron en el puente de la égida. El almirante Steele se permitió un momento de satisfacción antes de dirigirse a su tripulación. Bien hecho a todos. Esta victoria será recordada. Pero no podemos descansar aún. Hay más batallas por delante mientras la flota de la coalición se reagrupaba. La noticia de la destrucción causada por la ira del núcleo se extendió como un reguero de pólvora. Por primera vez, la esperanza surgió en las filas de la coalición. Los Cenari, enfrentados al formidable poder y la brillantez estratégica de la humanidad, habían recibido un golpe devastador. La destrucción de la ira del núcleo causó conmoción. Olas a través del dominio Cenari durante siglos. Habían sido las galaxias, conquistadores indiscutibles. Su poder era indiscutible. Ahora, su formidable nave de guerra yacía en ruinas y sus fuerzas estaban desorganizadas. El impacto psicológico tanto en los Cenari como en la coalición fue profundo. En la sala de guerra de la coalición, en la égida, el almirante Steele y sus oficiales superiores se reunieron para planificar su próximo movimiento. Las pantallas holográficas mostraban las mareas cambiantes de la guerra con marcadores rojos que indicaban las fortalezas Cenari y azules los territorios controlados por la coalición. Tenemos una oportunidad única. Steele comenzó con voz firme y confiada. Los Cenari se están recuperando de nuestro ataque. Debemos aprovechar la ventaja y atacar su corazón. Nuestro objetivo es Sentia, su mundo natal. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Sentia era la sede de poder Cenari. Un planeta fuertemente fortificado y protegido por sus fuerzas de élite. Atacarlo fue un movimiento audaz y peligroso. El capitán Hayes, siempre táctico, se inclinó hacia adelante. El almirante Sentia es conocido por tener las defensas más avanzadas del dominio. Incluso con el cañón Nova, esta no será una pelea fácil. Steele asintió. Entiendo los riesgos, pero debemos atacar donde más duele. Nuestras recientes victorias nos han dado el impulso que necesitamos para aprovecharlo. Teniente Comandante Asís, ¿cuál es el estado de preparación de nuestras flotas? Asís revisó los últimos informes. Nuestras naves han sufrido daños, pero las reparaciones están en marcha. La flota estará lista para la acción pronto. Sin embargo, necesitaremos coordinarnos estrechamente con las fuerzas de la coalición. Su apoyo será crucial. El almirante Carr informó desde la nave de mando de la coalición. La destrucción de la ira del núcleo ha inspirado a nuestra gente. Almirante Steele, estamos listos para apoyarlo. La coalición destinará toda su fuerza a este asalto. Steele reconoció el apoyo de Carr con un asentimiento. Gracias, almirante Ketar. Necesitaremos todas las naves y soldados. Este será un ataque coordinado con las fuerzas espaciales y terrestres. Capitán Connors, su equipo desempeñará un papel fundamental. Connor aún se recupera de la intensidad de la misión de Siria. Listos, almirante. ¿Qué necesita de nosotros? Su equipo se infiltrará en la red de defensa planetaria de Senia y la desactivará desde dentro. Esto permitirá que nuestra flota se enfrente a sus fuerzas directamente y brinde apoyo. La invasión terrestre es una misión de alto riesgo, pero sé que puedes con ella. Connor asintió con una expresión de determinación. Vamos a hacerlo, señor. Los preparativos comenzaron de inmediato. Las flotas de la coalición y la humanidad combinaron sus fuerzas, formando la armada más grande jamás reunida. Ingenieros y técnicos trabajaron sin descanso para reparar y mejorar las naves, mientras que los soldados se entrenaban intensivamente para la próxima batalla. La sensación de urgencia y determinación era palpable a medida que la flota se acercaba a Sentia. La magnitud de las defensas enemigas se hizo evidente. El planeta estaba rodeado por una formidable red de estaciones espaciales, plataformas orbitales y naves de guerra de patrulla. Los Cenari estaban listos para la lucha. Todas las naves se preparan para el combate. Steele ordenó, esto es todo. El futuro de la galaxia depende de nuestro éxito. La flota emergió del hiperespacio y comenzó la batalla. Las defensas de Senia abrieron fuego de inmediato. Sus poderosas armas de energía atravesaron el vacío.
Las naves de la coalición respondieron de la misma manera, enfrentándose al enemigo en un feroz intercambio de fuego en medio del caos. El equipo de Connor lanzó su nave de desembarco furtiva, deslizándose a través del perímetro defensivo. Dirigiéndose a la superficie del planeta, el equipo de infiltración estaba compuesto por los mejores soldados, tanto humanos como de las fuerzas de la coalición, cada uno seleccionado cuidadosamente para esta misión crítica. Mientras descendían por la atmósfera, Connor informó a su equipo: «Nuestro objetivo es el centro de control de defensa principal. Una vez que lo desactivemos, nuestra flota tendrá un tiro limpio a su infraestructura de mando. Manténganse alerta y muévanse rápido». La nave de desembarco aterrizó en una densa jungla, lo que les proporcionó cobertura para su aproximación. El equipo se movió con práctica. Su equipo y entrenamiento avanzados les permitieron navegar por el terreno traicionero con rapidez y sigilo. Al acercarse a las instalaciones, encontraron una fuerte resistencia. Los soldados Enari, alertados de su presencia, lanzaron un feroz contraataque. El suelo estalló en una ráfaga de fuego láser y explosiones. Connor y su equipo contraatacaron con determinación implacable. Sus tácticas y tecnologías superiores les dieron una ventaja. «Adelante, necesitamos llegar al centro de control», gritó Connor, liderando la carga a pesar de la feroz oposición. El equipo avanzó, atravesando las defensas exteriores de las instalaciones. Dentro de los pasillos había un laberinto de posiciones fortificadas y automatizadas. Cada paso de las torretas era disputado, pero el liderazgo de Connor y la cohesión del equipo los ayudaron a superarlo. Finalmente, llegaron al centro de control. El técnico Morales se puso a trabajar de inmediato en los sistemas de seguridad, eludiendo los cortafuegos y pirateando la computadora principal. «Cúbreme. Esto va a tardar un minuto». El equipo formó un perímetro defensivo que contenía oleadas de refuerzos Enari. La intensidad de la batalla era asombrosa, pero se mantuvieron firmes. Su determinación era inquebrantable. «Casi lo conseguimos. La red de defensa ha caído», Morales exclamó desde arriba. El almirante Steele observó cómo las defensas planetarias parpadeaban y desaparecían. Todas las naves comienzan el asalto a Theia. Las fuerzas terrestres se preparan para el despliegue. Con la red de defensa desactivada, la flota desató toda su potencia de fuego. Los bombardeos orbitales se dirigieron a instalaciones clave mientras las naves de desembarco que transportaban tropas terrestres descendían a la superficie. La batalla final por Sentia había comenzado cuando el equipo de Connor se reagrupó con las fuerzas entrantes. La magnitud del conflicto se hizo evidente. Todo el planeta era una zona de guerra con las fuerzas de la coalición y la Enari enfrentándose. Múltiples frentes, pero a pesar del caos, la coalición. La superior coordinación y el elemento sorpresa les dieron la ventaja. El almirante Steele, supervisando la batalla desde la órbita, dirigió sus fuerzas con precisión inigualable. Cada nave y soldado tenía un papel que desempeñar, y sus esfuerzos combinados comenzaron a cambiar el rumbo. La batalla se prolongó durante horas, pero el resultado fue claro. Los Enari, abrumados y desmoralizados, comenzaron a retirarse. La victoria estaba al alcance mientras las fuerzas de la coalición aseguraban el último bastión en Sentia. La comprensión de su triunfo comenzó a calar en el dominio. Enari una vez que la mayor amenaza de la galaxia fue sometida. El almirante Steele se dirigió a la flota con una voz llena de orgullo y determinación. «Esta victoria no es solo nuestra, sino de las galaxias que hemos demostrado. La unidad y el coraje pueden vencer a cualquier enemigo. La guerra no ha terminado, pero hoy hemos dado un paso de gigante hacia la paz». La caída de Aabs en Theia marcó un punto de inflexión en la guerra. La coalición, reforzada por la fuerza y el liderazgo de la humanidad, continuó su campaña con renovado vigor. El mensaje era claro. La situación había cambiado y los días de dominio Enari estaban contados. Con la red de defensa planetaria derribada y el asalto inicial exitoso, las fuerzas de la coalición pusieron la mira en el corazón de Sentia. Este planeta, un mundo fortaleza, era la sede de poder de los dominios Enari. Su capital, Drar, estaba protegida por capas de defensas tanto tecnológicas como biológicas y albergaba el Consejo Gobernante de los Dominios. El almirante Marcus Steele, a bordo del Aegis, supervisó el bombardeo continuo. A pesar de su éxito inicial, sabía que capturar la capital sería una tarea ardua. Los Enari, acorralados y desesperados, lucharían con todo lo que les quedaba. Almirante Steele, hemos confirmado la ubicación de su centro de mando en Drar. Teniente Comandante Terry Kais, está fuertemente fortificado,
pero nuestra inteligencia sugiere que es el centro neurálgico de toda su operación. Steele asintió. Su mente ya estaba trabajando en las implicaciones tácticas. Prepárense para un asalto coordinado. Necesitaremos tropas terrestres para infiltrarse en la ciudad y apuntar directamente al centro de mando. El equipo de Capitán Connor liderará el camino en la superficie. Las fuerzas terrestres de la coalición se regruparon y reabastecieron. La capitán Sarah Connor reunió a su equipo para una sesión informativa final. Habían sido fundamentales para desactivar las defensas planetarias y ahora tenían la misión crítica de capturar el centro de mando Cenari. Escuchen, equipo. Connor comenzó con voz firme pero intensa. Esto es, el corazón del dominio Cenari. Nuestro objetivo es el centro de mando en la capital. Esperen la mayor resistencia que hemos enfrentado hasta ahora. Manténganse concentrados. Cuídense las espaldas y terminemos esto. Las naves de desembarco descendieron hacia Drar, sorteando una lluvia de fuego antiaéreo. El paisaje urbano a sus pies era una mezcla de imponentes torres y búnkeres fortificados, un testimonio de la ingeniería Cenari. Al aterrizar las naves de desembarco, los soldados desembarcaron rápidamente formando posiciones defensivas. Connor guió a su equipo a través del laberinto de calles y callejones. Sus trajes exo-avanzados proporcionaban mayor movilidad y protección. Los soldados Cenari, imponentes y fuertemente blindados, lanzaron ataques implacables, pero las fuerzas humanas y de la coalición contraatacaron con la misma ferocidad. Avanzar. Necesitamos abrirnos paso hasta el centro de mando. Connor gritó por encima del estruendo de la batalla. La guerra urbana fue brutal. Los edificios se derrumbaron bajo el fuego de artillería y las calles se llenaron de disparos y explosiones. A pesar del caos, las fuerzas de la coalición avanzaron con determinación inquebrantable. El equipo de Capitán Connor llegó al perímetro exterior del centro de mando, una enorme estructura rodeada de torretas defensivas y escudos de energía. Morales, baja esos escudos. Connor ordenó al técnico Javier Morales, usando su experiencia, hackeó los sistemas Cenari, desactivando los escudos. Los escudos están caídos. El equipo irrumpió en el centro de mando y se encontró con Fierce. Resistencia de los guardias de élite Cenari. Los pasillos eran un campo de batalla, pero Connor y su equipo lucharon con destreza y determinación inigualables. Avanzaron poco a poco hasta llegar a la sala de control central dentro de Cenari. Los comandantes, al darse cuenta de su inminente derrota, lucharon con desesperación. Connor se enfrentó cuerpo a cuerpo con uno de los líderes Cenari. En un brutal choque de fuerza y habilidad, con un golpe final decisivo, aseguró la sala de control, lo que indicaba la finalización de su misión. El centro de mando estaba asegurado. Almirante. Connor informó con voz firme a pesar del agotamiento. Excelente trabajo, capitán. Mantengan su posición y prepárense para la extracción. Steele respondió. Todas las unidades, el centro de mando es nuestro. Comience la limpieza de las operaciones y asegure la ciudad. Con el centro de mando en manos de la coalición, la caída de Drear era inevitable. Sin embargo, las fuerzas Sintar, leales hasta el final, lanzaron un contraataque desesperado para recuperar su capital. Las tropas de la coalición se prepararon para una última resistencia. Almirante. Steele, observando la situación desde la órbita, comprendió la importancia de romper rápidamente las defensas Cenari restantes. Preparar flota para un bombardeo final. Necesitamos eliminar sus fortalezas y fortificaciones restantes. La Aegis y otras naves de la coalición atacaron posiciones clave de los Cenari, desatando un bombardeo implacable que destrozó los últimos vestigios de sus defensas. El suelo tembló cuando los ataques orbitales dieron en sus blancos, causando una destrucción generalizada entre las fuerzas Cenari en tierra. El capitán Connor y su equipo fortificó su posición dentro del centro de mando, repeliendo oleada tras oleada de ataques enemigos. Los Cenari, impulsados por una mezcla de desesperación y fanatismo, lucharon ferozmente, pero los soldados de la coalición se mantuvieron firmes en medio de la batalla. La teniente Naomi Kim, médica del equipo, trabajó incansablemente para atender a los heridos. Su actitud tranquila y su rápida acción salvaron muchas vidas. Su dedicación, un faro de esperanza en medio del caos. Sigan luchando. Casi llegamos. Connor instó a su equipo. Su voz firme mientras continuaba el bombardeo orbital. Las fuerzas de la coalición avanzaron desmantelando sistemáticamente las defensas Cenari.
La marea de la batalla había cambiado decisivamente a su favor y la determinación del enemigo comenzó a desmoronarse en órbita. El almirante Steele recibió una actualización crítica de la División de Inteligencia. Almirante, hemos interceptado comunicaciones comunes que indican que el liderazgo Senari planea evacuar. Necesitamos cortar sus rutas de escape. Los ojos de Steele se entrecerraron. Desplieguen interceptores y bloqueen sus vectores de escape. No podemos permitir que... Líderes huyeron. Los interceptores de la coalición, veloces y letales, invadieron las rutas de escape designadas, atacando cualquier nave Senari que intentara liberarse. El esfuerzo coordinado aseguró que el liderazgo Senari quedara atrapado en Sentia, obligado a enfrentar las consecuencias de sus acciones en tierra. El final de la fortaleza cayó. Las fuerzas de la coalición, lideradas por el capitán Connor, aseguraron los últimos restos de las defensas enemigas. La capital, Drar, estaba ahora bajo completo control de la coalición. La voz del almirante Steele resonó por el comunicador. Una mezcla de alivio y triunfo. Las fuerzas de la coalición. El asedio de Senia ha terminado. El dominio Senari ha sido derrotado. Bien hecho. Todos aplaudieron. Estalló entre las tropas. Los otrora invencibles del dominio habían sido doblegados por el poder combinado de la humanidad y la coalición. La victoria no fue solo un triunfo militar, sino un símbolo de unidad y resiliencia mientras asentaba el polvo. El capitán Connor se encontraba entre las ruinas del centro de mando, reflexionando. En el viaje que los trajo hasta aquí, el costo había sido alto, pero el resultado valió la pena. La galaxia finalmente se liberó de la sombra del dominio Senari. El almirante Steele, dirigiéndose a toda la flota, habló con orgullo y determinación. Hoy hemos logrado lo que muchos creían imposible. Hemos derrotado la mayor amenaza que la galaxia jamás haya conocido. La victoria nos pertenece a todos, humanos y miembros de la coalición. Hemos demostrado que juntos somos imparables. La caída de Sentia marcó un punto de inflexión en la historia galáctica. La coalición, fortalecida por la determinación y el ingenio de la humanidad, continúa avanzando, recuperando territorios perdidos y restaurando la paz en la galaxia devastada por la guerra. Mientras las fuerzas de la coalición comenzaban el proceso de reconstrucción y estabilización de los mundos liberados, surgió una nueva era de cooperación y unidad. La guerra había forjado un vínculo inquebrantable entre las diversas especies, cada una aportando sus fortalezas a un futuro compartido. El capitán Connor, reflexionando sobre las batallas libradas y ganadas, sabía que su trabajo estaba lejos de terminar, pero por ahora podían celebrar una victoria ganada con esfuerzo. Y esperamos un mañana más brillante. El mensaje fue claro cuando la humanidad finalmente se unió a la guerra. No solo cambiaron el curso del conflicto, sino que también allanaron el camino para una paz duradera en la galaxia. Recordarían por siempre el coraje y la determinación que llevaron a la caída del dominio Senari y al amanecer de una nueva era. La caída de Senia conmocionó a la galaxia, pero la guerra no había terminado. Quedaban focos de resistencia Senari, y sus restos estaban dispersos en varias fortalezas. El almirante Steele y la coalición sabían que, para asegurar una paz duradera, necesitaban desmantelar por completo la maquinaria de guerra Senari. El siguiente objetivo era la capital Senari, Drar. Aunque sus defensas planetarias estaban desmanteladas, la ciudad misma era un laberinto de posiciones fortificadas y peligros ocultos. Los Senari eran maestros de la guerra de guerrillas y estaban preparados para defender su hogar hasta el último soldado. Las fuerzas combinadas de la coalición, ahora más cohesionadas y curtidas en la batalla, se preparaban para el asalto final. El plan era desplegar tropas terrestres en un ataque coordinado, apuntando a las fortalezas restantes y neutralizando a los últimos Intar. La capitana Sarah Connor y su equipo de élite, tras haber desempeñado papeles fundamentales en misiones anteriores, estaban de nuevo al mando. En la vanguardia, liderarían las fuerzas terrestres hacia Drar, allanando el camino para el asalto principal. El capitán Connors, almirante Steele, se dirigió a ella a través de un enlace de comunicación seguro. Esta misión es crítica. Necesitamos romper su estructura de mando de una vez por todas. Su equipo liderará la carga. Buena suerte. ¿Entendido, almirante? Lo haremos. Connor respondió con voz firme y resuelta. Las fuerzas terrestres de la coalición descendieron sobre Drar. Sus naves de desembarco, navegando a través del fuego antiaéreo, al aterrizar, se encontraron con una resistencia inmediata. Los Senari habían fortificado cada calle y edificio, convirtiendo la ciudad en un laberinto de trampas mortales.
Connor guió a su equipo por las calles devastadas por la guerra. Sus trajes exo-avanzados proporcionaban una ventaja crítica en el combate cuerpo a cuerpo. Se movieron con precisión, despejando edificios y asegurando posiciones clave. Los sonidos de la batalla resonaban a su alrededor, pero las fuerzas de la coalición insistieron en su determinación. «Escuadrón inquebrantable, tenemos movimiento a la izquierda», gritó el sargento Alex Petro. Su armamento pesado aniquilaba a un grupo de soldados Cenari que avanzaban. «Sigue avanzando. Necesitamos llegar al centro de mando central». Connor apremió con su rifle mientras derribaba enemigos con precisión letal. Mientras abrían paso a través de la ciudad, el equipo encontró una feroz resistencia. Los Cenari, impulsados por la desesperación y una férrea lealtad a su causa, lucharon con todo lo que tenían, pero las tácticas y la tecnología superiores de la coalición comenzaron a cambiar el rumbo en el corazón de Rar. El equipo de Connor llegó al centro de mando Cenari. El edificio estaba fuertemente custodiado, pero Morales saqueó rápidamente los sistemas de seguridad, abriendo las puertas para el equipo de asalto. En el interior, se enfrentaron a la última línea de guardias de élite Cenari. La batalla fue intensa y brutal. Connors y su equipo se movieron con letal eficiencia, neutralizando a los guardias y asegurando el centro de mando. Los comandantes Cenari restantes, al darse cuenta de la inutilidad de su resistencia, se rindieron. El centro de mando fue asegurado. La almirante Connor informó que su voz transmitía un mensaje de triunfo. «Excelente trabajo, capitán. Todas las unidades se centran en eliminar la resistencia restante. La ciudad debe estar completamente asegurada». Se ordenó el acero con el centro de mando bajo el control de la coalición. Las fuerzas Cenari en Drar comenzaron a desmoronarse. Las tropas de la coalición, reforzadas por sus recientes victorias, arrasaron la ciudad, eliminando los últimos focos de resistencia mientras el sol salía sobre Drar. La realidad de su victoria comenzó a calar hondo en el dominio Cenari una vez que una fuerza aparentemente imparable había sido derrotada. Las calles de la capital estaban llenas de los restos de la batalla, pero entre los escombros surgió una nueva esperanza. El almirante Steele se paró en el puente de la Égida, con vistas a la ciudad liberada. Su voz se llenó de orgullo y alivio dirigidos a toda la coalición. «Hoy nos mantenemos victoriosos. El dominio Cenari ha caído. Esta victoria nos pertenece a todos, humanos y de la coalición por igual. Hemos demostrado que la unidad y el coraje pueden vencer a cualquier enemigo». Los vítores estallaron a través de los canales de comunicación, una celebración colectiva por su triunfo duramente ganado. La guerra había costado muchas vidas, pero también había forjado un vínculo inquebrantable entre las diversas especies de la coalición en el terreno. La capitana Connor y su equipo se reagruparon. Sus rostros reflejaban una mezcla de agotamiento y orgullo. La batalla por Drar había sido su desafío más difícil hasta el momento, pero habían emergido victoriosos. «Parece que lo logramos». El sargento Petro dijo. Una extraña sonrisa se dibujó en su rostro severo. Connor asintió, sus ojos explorando el horizonte. «Lo hicimos, pero aún queda trabajo por hacer. Necesitamos ayudar a reconstruir y garantizar la paz por la que luchamos». Mientras las fuerzas de la coalición comenzaban el proceso de reconstrucción, la verdadera escala de su logro se hizo evidente. Los Cenari, ahora sin líder y dispersos, no representaban una amenaza adicional. Los planetas liberados, que una vez estuvieron bajo el opresivo dominio del dominio, comenzaron a reconstruirse y recuperarse. El almirante Steele y los líderes de la coalición trabajaron incansablemente para estabilizar la región, estableciendo un nuevo orden basado en la cooperación y el respeto mutuo. La guerra les había enseñado valiosas lecciones y estaban decididos a crear una paz duradera. En las semanas posteriores, la coalición celebró una gran ceremonia para conmemorar el fin de la guerra. Representantes de todas las especies miembros se reunieron en el recién liberado mundo de Seria, ahora símbolo de su unidad y resiliencia. El capitán Connor, el almirante Steele y otras figuras clave fueron homenajeados por su valentía y liderazgo. La ceremonia fue un momento de reflexión y celebración que marcó el comienzo de una nueva era. Dirigiéndose a la multitud reunida, el almirante Steele habló con sincera convicción. «Hemos enfrentado desafíos inimaginables y soportado grandes sacrificios, pero a pesar de todo hemos emergido más fuertes y unidos. El dominio Cenari pudo haber buscado dividir y conquistar, pero hemos demostrado que juntos somos imparables. Esta victoria no es solo el final de una guerra, sino el amanecer de un nuevo capítulo para la galaxia». Mientras continuaban las celebraciones, los miembros de la coalición miraban al futuro con esperanza.
La guerra había forjado una nueva Alianza 1, basada en la confianza y la cooperación. La humanidad, una vez un aliado inexperto, había demostrado su valía y se había ganado su lugar entre las estrellas. El capitán Connors, al reflexionar sobre el viaje que los había traído hasta este momento, sintió un profundo orgullo. No solo habían ganado una guerra, sino que también habían sentado las bases para un futuro más brillante. El mensaje fue claro. Cuando los humanos finalmente se unieron a la guerra, no solo cambiaron el curso del conflicto, sino que también allanaron el camino para una paz duradera. La galaxia recordaría por siempre el coraje y la determinación que llevaron a la caída del dominio Cenari y al amanecer de una nueva era.